Entonces, la clase pasada, el miércoles pasado, vimos, bueno, señalamos que lo que queremos hacer aquí en esta parte bueno, esta parte de las diapositivas, esta parte del curso, son dos cosas. Primero, que dado un autómata finito determinista, vamos a ver que existe una expresión regular que lo define, ¿no? Entonces eso, de hecho ya lo demostramos, sabemos que ya se puede hacer, hicimos una demostración constructiva que nos permite generar un algoritmo para construir una expresión regular a partir de un autómata finito determinista. En particular tiene que ser determinista porque, bueno, y además, bueno, sabemos que podemos generar, si tenemos un no determinista, pues también sabemos que podemos generar el autómata determinista a partir de eso, ¿no? De hecho, dentro de uno de sus ejercicios de la tarea tienen que hacer eso, tienen que partir de uno no determinista, transformarlo a determinista para poder obtener la expresión regular. Y bueno, digamos, el segundo punto que vamos a llegar es que dado una expresión regular, pues encontrar su autómata finito que acepte el lenguaje. En particular, pues veremos que estos autómatas finitos, pues vamos a enfocarnos en los autómatas no deterministas con transiciones épsilon porque van a ser los que nos permiten una construcción más eficiente, ¿no? A partir de una expresión regular. Y bueno, entonces, la clase pasada, eso ya vamos a nada más a enunciar lo que decía nuestro teorema. Decía este teorema de que nos permite pasar de un autómata finito determinista a una expresión regular, nos dice que si tenemos un autómata finito determinista, con sus estados, sus símbolos, sus transiciones, su estado inicial, el estados finales, que acepta un lenguaje, que es el lenguaje L, el lenguaje del autómata, entonces vamos a poder encontrar una expresión regular R, tal que la denotación, o sea, el lenguaje regular de esta expresión regular, sea ese mismo lenguaje L del autómata, ¿no? Y de hecho vimos cómo construirlo. Igual aquí está la demostración toda, pero quiero ir a la parte digamos, del algoritmo resumido. Ya con esta demostración que hicimos, pues podemos dar esta construcción. Entonces, siempre que tengamos un autómata finito determinista, en particular determinista, que es lo importante, pues lo primero que vamos a hacer es enumerar sus estados desde el 1 hasta n, ¿no? Para que sea más fácil manejarlo, porque precisamente la expresión regular que estamos construyendo, que es esta R que depende de tres enteros, que es K y J, pues toma en cuenta estos números naturales, ¿no? Toma en cuenta, o sea, te dice qué estados estar visitando. Igual, pues solamente consiste en indexar los estados pueden tener cualquier nombre, A, B, C, etcétera, pero vamos a llevarlos a índices enteros, ¿no? Y entonces vamos a ver que vamos a tener estos casos, ¿no? Si va para, digamos, para R0, estos dos primeros ifs son, digamos, la inicialización del algoritmo que nos permite hacer eso cuando estamos en K igual a 0. Entonces, el primer caso es, bueno, cuando tenemos que I es diferente de J, entonces, pues tenemos una transición de un estado a otro, entonces nada más ponemos el vacío cuando no hay, aquí lo puse así, pero precisamente el vacío se pone cuando no hay transiciones, A cuando hay una transición con un solo símbolo, y digamos A1 o A2 o AK, más es el operador de más lógico, cuando hay varias transiciones con los símbolos correspondientes, ¿no? Entonces, como que lo resumí, pero se entiende, digamos, esto aquí me falta explicar aquí, pero eso viene explicado en la demostración anterior, ¿no? Y después, si tenemos un lazo, es decir, si es igual a J, entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner epsilon. Así que, entonces, al vacío le ponemos un epsilon, que sería simplemente epsilon. Al A le ponemos un epsilon, que sería A más epsilon, o A, también lo podemos poner como A, símbolo de interrogación. Y lo mismo con A1 más A2, etcétera, etcétera. Le sumamos el epsilon, que sería como A1, todo esto es la suma con el signo de interrogación. Y entonces, de aquí, pues, ya digamos la parte recursiva o iterativa de la iteración de este algoritmo, pues se da acá en este for. Entonces, vamos a ir recorriendo estos casos desde el 1 hasta el n, que es el número de estados que tenemos. Y vamos a ir construyendo recursivamente estas expresiones regulares, tomando las expresiones de los estados anteriores, digamos, en este caso de I a K, de K a K, esta de K a K siempre le ponemos la estrellita de Kleene, y la de K a J, y bueno, concatenamos estas tres, y le sumamos la que nos importa, que es de I a J. Y finalmente, pues recuperamos la expresión regular final, digamos, digamos,
en n pasos, porque o sea, n pues que implica que pasa por todos los estados, que va desde el estado inicial, que es 1, hasta el estadio final, que es n, que es la expresión regular que nos interesa, ¿no? Y teníamos, creo que no hicimos bien el ejemplo, pero igual podemos hacer uno muy sencillo, igual no lo quiero desarrollar tan a fondo, pero pensamos, ¿no? Pensamos que tenemos un autómata, de hecho pensamos en el autómata que teníamos, que sea determinista. Entonces, si tenemos este autómata, vamos a pensarlo así. Y bueno, aquí le pongo B. Este va a ser un estado final. Y vamos a ponerle aquí un lazo, ¿no? Entonces, para que sea así, el lazo. Entonces, le ponemos aquí 1. Vamos a ponerlo. Entonces, de hecho, realmente no es difícil identificar qué expresión regular tenemos acá, pero podemos empezar a manipularlo, ¿no? Como decíamos, lo primero que tenemos que hacer es, digamos aquí, indexar, en lugar de ponerle A y B, vamos a ponerle 1 y 0. 1, 1 y 0, pero 1 y 2, entonces le ponemos acá el 1 y el 2. Ponemos 1 y 2. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar R de 0. Digamos, cuando K sea igual a 0, voy a ponerlo como una tablita, ¿no? O sea, cuando K, o sea, vamos a construir R, K y J, ¿no? Entonces vamos a iniciar con K igual a 0. Entonces el superíndice siempre va a ser 0. Y tenemos precisamente las combinaciones entre I y J, ¿no? Que en este caso es 1 y 2. Entonces tenemos R de 0, 1, 1, R de 0, 1, 2, R de 0, 2, 1, y R de 0, 2, 2, ¿no? Entonces lo que nos dice es, bueno, por ejemplo, para este caso, para el R0, lo que nos dice es vas a tomar, vas a observar precisamente si I es igual a J, en este caso si I es igual a J, entonces nos fijamos en un lazo, pero precisamente en el lazo no hay nada, no hay ningún elemento. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente pues poner el vacío, ¿no? En este caso, que no tenemos ningún elemento, entonces ponemos aquí que esta expresión es el vacío. Después tenemos de 1 a 2, y de 1 a 2 tenemos de hecho dos casos, ¿no? Tenemos 0 y 1, entonces lo que tenemos que poner aquí es el 0 más el 1. Y de 2 a 1 pues tenemos el vacío, porque otra vez no tenemos una transición de 2 a 0, entonces ignoramos eso y es el vacío, ¿no? Porque no hay ninguna transición. Y finalmente en 2, 2, pues nada más tenemos 1, ¿no? Entonces tenemos aquí el 1 y lo ponemos, ahí es 1. Ponemos el 1. Entonces ya acabamos con la primera iteración, ahora vamos a pasar a la parte, y bueno, aquí este es un lazo, ¿no? Entonces no es para recordar. A la parte donde K sea igual a 1. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ahora sí, esta va a ser la parte un poquito más complicada. Vamos a tomar R11. Vamos a hacer uno por uno. Entonces nos dice primero, toma la expresión regular R1, 1, 1, ¿no? Más la expresión regular de R1, que en este caso sería de I a K, pero I es este primer 1 y K es ese, el 1 del hiperíndice, entonces 1, 1, concatenado con R que va, R1 que va de 1 a 1, o sea, en este caso R que va de K a K. Entonces, aquí es 1 y bueno, sigue siendo 1 a 1 porque K es igual a 1, entonces K de 1 a 1. Tómalo estrellita, a estrella, y después concaténalo de J a K. Entonces J es 1 y K es 1, ¿no? O sea, aquí te estamos sacando. Entonces, de hecho, tenemos plus R11 en este caso. Y podemos ver precisamente aquí, o sea, el primer caso es R1, bueno, más bien, perdón, aquí tiene que ser 0, ¿no? Porque toma los K menos 1, perdón, se me fue tiene que ser 0, porque precisamente es recursivo, entonces toma los anteriores. Entonces aquí son ceros. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tomar R0 de 1, 1 y R0 de 1, 1 es el vacío. Más R0 de 1, 1, que es otra vez el vacío. Y bueno, en general,
Pues de hecho lo que vamos a ver aquí es que tenemos, o sea, la expresión total va a ser el vacío concatenado con el vacío, con el vacío, con el vacío, que es el vacío más el vacío, que esto es igual al vacío, ¿no? Entonces, como que nos quedamos con las mismas. Pero vamos a ver qué pasa ahora sí con R, en este caso es 1, 2. Entonces tomamos R1, 2. Y entonces, bueno, el primero que tenemos que tomar, vamos a ponerle aquí igual, va a ser R0 de 1, 2, que es la transición I a J, ¿no? 1, 2. Entonces, aquí tomamos, bueno, tenemos que pasar. Después tenemos que tomar R0 de I a K. Entonces, I es 1 y K es 1, entonces ponemos R1, 1. Después tomamos R0 de K a K, que en este caso otra vez es 1, 1. Entonces ponemos aquí 1, 1. Una o más veces. Y finalmente tomamos R0 de K a J, ¿no? Que K es 1 y J es 2. Ahí. Entonces, pues vamos precisamente en lo que ya guardamos. O sea, aquí R012, pues es R012, que es en este caso, este de acá que se me fue, pero que es 0 más 1, o sea, 0, 1, 0 o 1, más R00, R011, perdón, que en este caso es el vacío. Y de hecho ya con este vacío que tenemos acá, pues sabemos que todo se anula porque recordamos que es el anulador de la concatenación. Pero por ejemplo aquí pues sabemos que el R011 también es vacío, pero como tenemos el estrellita, pues sabemos que es epsilon por las propiedades algebraicas de las expresiones regulares. Y R012, entonces tenemos R012, que es este de acá, ¿no? Que es 01, ¿no? Pero otra vez esto nos da, tenemos el ese de acá, entonces esto se anula todo. Entonces nos queda 0,1. Entonces lo que nos queda es 0,1. Entonces tenemos que R112 es 0,1. Después vamos con R21. Este va a ser parecido, ¿no? De hecho aquí podemos ver que tenemos R de, bueno, voy a escribir todo nada más para que quede más claro, pero es R de 0,21, que es el vacío, sabemos que es el vacío. R de 0 de I a J, que en este caso es, ay, pero no escribí mal acá, entonces, este es 2,1, y 1, porque es de I a J, entonces es de 2 a 1, entonces nos queda otra vez 2,1, que también es el vacío, y de hecho ya vemos que todo esto va a ser vacío, por R 1,1, estrellita, que es el vacío de la estrellita, que es epsilon, y R de K a J, ¿no? Que es K es 1 y 1 tenemos, todos tenemos puros vacíos. Entonces sabemos que esta expresión de acá va a ser el vacío, ¿no? Entonces esta se queda con el vacío. Y finalmente, pues tenemos acá, bueno, voy a ir como señalando las expresiones regulares. Aquí tenemos 1, 1, aquí tenemos el vacío y aquí tenemos el vacío. Entonces ya finalmente para acabar con esto, pues tenemos, con este paso tenemos que ser R1, 2, 2. Otra vez es R022, es como la expresión que va ahí, más R0 de I a J, I es 2, y J es 1, entonces ponemos 2, 1, concatenado con R de KK, que en este caso es 1, 1, estrellita, que ya sabemos que es epsilon, por la estrella, y R de KJ, que K es 1, y J es 1, no es 2, perdón, este es 2, está muy feo, pero es 2, y entonces, bueno, este R22 es 0, pues sabemos que es 1, más R21, que es el vacío, y de hecho ya todo esto se hace el vacío, de hecho ya todo se hace el vacío, entonces nada más nos queda 1, ¿no? Pues aquí lo que nos queda es 1, y estas son las expresiones en la iteración 1, la primera iteración. Bueno, la segunda, ¿no? Porque sería ya entrar en el for. Después tendríamos K igual a 2, y aquí lo voy a hacer un poquito más rápido, porque creo que ya estamos entendiendo la idea. Entonces, para R11, perdón, R11 tendríamos en 2, pues tendríamos que tener en primer lugar R1, 1, 1, ¿no? Que sería este caso de acá. Entonces acá tenemos que eso es igual al vacío. Después tomamos R, bueno, le sumamos R1, digamos, subíndice 1, que va de I a J, entonces 1, 2,
Entonces tenemos este 1, 2, que aquí sabemos que esto es 0 más 1. Después R de 2, R1 de K acá, que es R1, 2, 2, que es este de acá, que es 1, estrellita. Y finalmente, pues R1 de K a J, que es 2, 1, entonces R1 de 2, 1, que es, bueno, aquí sí es el vacío, que es el vacío. Entonces, de hecho, pues nos damos cuenta que todo esto es igual al vacío, porque es vacío más algo que multiplica el vacío, bueno, que concatena el vacío y que es el vacío. Entonces tenemos esos casos. Después nos vamos a R2, 1, 2. Entonces aquí tenemos que R1, 1, 2 es 0, 1, 0 más 1. Después tenemos que con más sumarle las concatenaciones, que sería R en 1 de I acá, o sea, R1, 1, 2, que de hecho es el mismo, ¿no? Que en este caso es 0 más 1. Y después esto concatenado con el estrellita de R de K acá en 1, entonces R1, 2, 2, que en este caso es 1 estrellita. Entonces ponemos esta acá. Y finalmente, cuando nos queda acá, R de 1 de KJ, R2, 2, ¿no? Que en este caso es R2, 2, entonces este es 1. Entonces, pues, de hecho, podría seguir, o sea, podría seguir de 2 a 1 y de 2 a 2, pero aquí de hecho ya tenemos nuestra expresión regular, ya tenemos esta expresión de acá. Entonces, pues nada más hay que ver, bueno, hay que reducirla a pues, los valores que tenemos, ¿no? Que aquí tenemos, de hecho, pues, te voy a poner en rojito. Esta parte de acá se reduce a 1 más, o sea, es 1 más. Y además sabíamos que pues que esto es distributivo, entonces aquí tenemos 0, 1 más, o 1, 1 más. Y tenemos entonces este caso de acá, más el 0, 1, ¿no? Y de hecho, pues en efecto sí vemos, o sea, esta es la expresión regular final, o sea, como os digo, podemos calcular todas, pero al final la que tenemos que tomar es esta. Entonces aquí tenemos, sí, no, es porque es de 1 a 2. Entonces, pues tenemos que esta es nuestra expresión regular, y sí, de hecho es en efecto nuestra expresión regular, ¿no? Porque de hecho esto se reduce, o sea, ya expresándolo de manera más concreta, etcétera, etcétera, porque al final, incluso pues tendremos ahí varias sumas, ¿no? Se reduce a esto, ¿no? No sé si lo ven, porque lo que está diciendo esta de arriba es, puede ser 0, 1, o bien, o sea, 0, 1 sin nada, o bien un 1, al menos un 1 que sea esta iteración de acá, pasando previamente por un 0, o bien un 1, al menos un 1, o sea, 1 más veces pasando previamente con 1, ¿no? Que es lo mismo que esto, que es esta misma idea, o sea, esto es igual a 0, 1 estrella, más 1, 1 estrella, ¿no? Que es el caso de acá. Entonces, estas dos expresiones es lo mismo y bueno, estas son diferentes formas de expresarlo. La más simple creo que es esta, o esta, ¿no? La última creo que es la más simple, pero nos da lo mismo, ¿no? Nos está diciendo, puedes acabar con nada más viendo un 0 o un 1, que es esto de acá, o sea, nada más pasa por este paso y llegas al final, o bien puedes pasar por un 0 y entrar en el ciclo de un 1, que es este primer caso de acá, o pasar por un 1 y entrar por un ciclo de un 1, que es este de acá. Entonces, pues ya tenemos nuestra expresión regular. De hecho, pues ya nada más es a manejarla algebraicamente para que nos dé, digamos, la más simple, que yo creo que la más simple es esta de acá. Y pues ya tenemos que esa es la expresión regular que describe este autómata finito determinista. Entonces, no sé si ¿qué hay dudas, preguntas? Espero pues quede clara la idea. Es un algoritmo bastante simple, bastante elegante, bastante bonito. Igual, como les decía, como nosotros como humanos, pues un autómata finito no nos va a parecer, o sea, creo que es muy simple. De hecho, acá, si vuelvo acá, ¿no? O sea, creo que es fácil ver precisamente que esto de acá pues implica 0 más 1 porque es o uno a otro, y este ciclo de acá pues implica el 1 estrellita, ¿no? Entonces, pues es muy fácil ver
qué expresiones regulares tienen los autómatas, pero esto, digamos, estamos pensando para que la máquina, para automatizarlo y poder hacer que la máquina pues, pueda entrar a generar la expresión regular de manera, pues, ella misma algorítmica, ¿no? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. A ver qué sigue. No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, esta parte que viene, que es precisamente la conversión de un autómata finito determinista a una expresión regular. Este es un proceso un algoritmo que se produce por eliminación de estados. Lo voy a pasar un poquito por alto. De hecho, le voy a pedir a Teresa que lo explique mejor en todo caso, si les interesa, porque vamos a ignorar un poquito este algoritmo porque es de hecho complejo, ¿no? De hecho, tiene una complejidad cúbica. Eh, no es el que más se usa, pero es muy interesante, es muy bonito, de hecho es muy bello, ¿no? O sea, lo que hace es, así de manera muy general, lo que hace es como ir generando expresiones regulares o sea, en lugar de poner símbolos, pone expresiones regulares en las transiciones. Entonces, si tenemos una transición con un símbolo A, pues deja el símbolo A, ¿no? Si es una transición de algún otro tipo, pues deja ese símbolo y lo reduce a una expresión regular. No sé, aquí está más o menos la idea. Tenemos vamos creando expresiones regulares. Entonces quitamos un nodo. Entonces si tenemos A y B, lo convertimos en la concatenación AB, ¿no? Por ejemplo. O si tenemos un lazo, pues lo quitamos y ponemos en lugar del lazo, ponemos A estrella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la idea detrás de esto. De hecho aquí se va a estar viendo. De hecho se parece un poquito, ¿no? A lo que vimos anteriormente, porque precisamente a la hora de quitar nodos, pues... pues vemos que tiene esto de acá, que tiene estas cuestiones de acá, o sea, tiene como, se parece mucho a lo que tenemos acá, ¿no? Esto de acá, o sea, tiene la transición, bueno, las expresiones anteriores, pero con Q concatenado con S, concatenado con P, que sería precisamente el R y J, R y K, estrellita, etcétera, etcétera. Es como lo mismo, pero es otro método. De hecho, no sé si se alcanza a distinguir, por ejemplo, este tiene una complejidad un poquito más simple, porque de hecho, como está generando tablas, pues podríamos pensar que su complejidad es más bien de índole cuadrático. Entonces, no, de hecho, creo que sí es cúbico, ¿no? Pero bueno, igual tiene una complejidad parecida, entonces nos quedamos con ese algoritmo y pues nada más lo menciono así, esta idea, ¿no? O sea, lo esencial de este algoritmo es que, sobre todo esta parte de acá, ¿no? Precisamente si tenemos una expresión de esta forma, o sea, un ciclo, eso nos genera una expresión de estrella, ¿no? Nos genera R estrella, ¿no? Entonces aquí si quitamos este nodo, pues ponemos R, en lugar de poner R, ponemos R estrella. Y bueno, también aquí tenemos precisamente que está la idea, de hecho esta es como la idea más general de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos estos elementos de acá, por ejemplo, aquí tenemos pues R, tenemos T, y tenemos U, y tenemos, bueno, ahí, por ejemplo, U estrella, etcétera, etcétera. Entonces, como la idea general. Entonces, no quiero profundizar mucho en esto porque no lo quiero ver a fondo. Igual se lo pido, pues, se lo puedo pedir a Teresa para que lo vea, pero bueno, aquí está el algoritmo ya expresado, ¿no? Lo que vamos a hacer, o sea, esto quita estados del autómata y va construyendo las expresiones regulares, precisamente estas de acá, ¿no? Que son las que están RSTU, a partir precisamente de quitar los estados. Y pues simplemente va agregando esas nuevas regex a lo que ya teníamos, ¿no? Para que nos quede por ahí, ¿no? Y bueno, al final lo que nos queda es algo de esta forma. Se parece un poquito, como les decía, al anterior, porque tenemos R más SU más tal, más el anterior, aunque tenemos un factor de más. Pero bueno, entonces el otro es como el que nos vamos a quedar. Y pues lo considero, pero también por el tiempo no lo quiero profundizar, ¿no? Porque al final quiero acabar esto en 2, 3 semanas, entonces para que tengamos tiempo. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo también de cómo se empieza a hacer eso. De hecho, como decías, lo que vamos a hacer es como ir quitando estados. Aquí quitamos B, por ejemplo, y entonces nos queda 1 concatenado con 0 más B. O sea, bueno, primero lo ponemos en expresión regular. 0, 1, 0 o 1, las dos transiciones las ponemos como 0 más 1, que es la expresión regular de eso, igual acá, ¿no? En el ciclo. Después quitamos B, y entonces nos queda 1 concatenado con 0 más 1. Y después vamos a quitando otros estados. Por ejemplo, aquí quitamos C. Entonces, como teníamos 1, 0 más 1, más 0 más 1, entonces 1, 0 más 1, concatenado con 0 más 1, ¿no? Y después también podemos, en este caso, quitamos C y aquí quitamos D, ¿no? Entonces, quitamos D, pues nos queda 1, 0 más 1, ¿no?
Y entonces, pues vemos, nos quedan estas dos expresiones regulares. Aquí, por ejemplo, esta sería 0 más 1 estrella. Y pues ya aquí, por ejemplo, aquí la regex es de esta forma. Es 0 más 1 estrella, concatenado por 1, 0 más 1, 0 más 1. Que es acá. Lo mismo es acá, 0 más 1 estrella, 1, 0 más 1. O sea, nos quedó este caso acá. Pero como tenemos estos dos estados finales, pues precisamente tenemos que poner los dos, ¿no? Entonces tenemos o este tipo de cadenas o este tipo de cadenas. Entonces tomamos el primer tipo de cadenas que es 0 más 1 estrella, 1, 0 más 1 al cuadrado, que es simplemente 0 más 1 concatenado con 0 más 1, más, es decir, este tipo de cadenas o este de acá, ¿no? Que es 0 más 1 estrella, 1, 0 más 1, que es este de acá. Entonces, es simple este algoritmo, por eso no quiero profundizar tanto, pero igual, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. Si no, pasamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, nada más voy a regresar un poquito para ver en dónde estamos. Entonces ya vimos que precisamente si tenemos un autómata finito determinista, incluso hasta vemos que hay dos algoritmos, en particular nos enfocamos en el primero, tanto la clase anterior como esta, podemos encontrar una regex, ya sea por esta idea del primer algoritmo, que lo que está haciendo pues, es ver cómo generar como estas tablas para las expresiones regulares, o por el segundo algoritmo, que pues lo que hace es simplemente quitar estados, ¿no? Ir quitando estados, para poder reducirlos a expresiones regulares. Entonces tenemos estos dos algoritmos. Ya sabemos entonces, o sea, lo que tenemos ahorita, lo voy a escribir de hecho en el pizarrón. Lo que tenemos hasta ahorita, voy a borrar todo esto. Lo que tenemos ahorita es que dado un autómata finito determinista, pues podemos construir una expresión regular, una regex, ¿no? Entonces, que un autómata finito determinista implica una regex. O sea, y pues básicamente está diciéndonos ya de cierta forma. De hecho, esto lo que implica es que el lenguaje de un autómata finito determinista es un lenguaje regular. O sea, lo que estamos ahorita viendo, o sea, lo que ya demostramos, y de hecho hasta con dos métodos, lo que ya demostramos es que el lenguaje de un autómata finito es un lenguaje regular. Entonces, esto ya está, ¿no? Esto ya está demostrado. Lo que queremos ver ahora es precisamente que toda regex implica un autómata finito. Vamos a ponerle finito porque, pues no, puede ser determinista o determinista, entonces implica un autómata finito. Y entonces, pues eso es lo que nos va a implicar, va a ser que los lenguajes regulares, no sé si preguntas como que escucho, pero no traigo los audífonos, no escucho bien. No sé si prefieren escribir las preguntas, es que no escucho bien, pero escucho ahí un ruidito. Pero por favor, si hay preguntas, escríbanlas porque no traigo los audífonos, ¿eh? Entonces, sí, por favor, escriban las preguntas, no sé, porque si no traigo, pero sí lo estoy leyendo. Entonces, si demostramos que toda regex implica un autómata finito, entonces demostraremos que los lenguajes regulares, pues son los lenguajes, o sea, que existe un autómata que hace pues, el lenguaje, por lo tanto, pues, que están contenidos en los lenguajes de los autómatas, y con estas dos, o sea, ya probado estos dos elementos, pues veremos que el lenguaje regular es igual al lenguaje de autómata, ¿no? O sea, que todos los lenguajes regulares se pueden definir como aquellos lenguajes que son aceptados por un autómata finito. Entonces, para llegar a eso, primero vamos a hablar un poquito de cómo podemos construir autómatas y precisamente cómo podemos construirlos a partir de expresiones regulares. Porque vamos a usar estas ideas para ya demostrar de manera pues, matemática que podemos construir un autómata a partir de una expresión regular, ¿no? Recordemos nuestra definición de expresión regular. Una expresión regular, la base, digamos, la base de las expresiones regulares son el vacío, el épsilon, los símbolos del alfabeto, y ya recursivamente podemos definir, si tenemos una expresión regular, podemos definir la concatenación, la suma lógica y el A estrella. Y bueno, incluso aquí incluimos otras cositas. Entonces, pensemos, ¿qué pasa si tenemos el vacío? Si tenemos el vacío, podemos poner únicamente un estado que de hecho ni sea de aceptación. De hecho,
esa no es la única forma de construir el lenguaje vacío, porque el lenguaje vacío se puede construir, digamos, pues sin quitando todo estado de aceptación, o sea, no va a aceptar ninguna, se puede poner incluso transiciones de esta forma, pero si no tengo ningún estado de aceptación, entonces no tengo, o sea, F igual al vacío, implica que mi lenguaje de mi autómata va a ser igual al vacío. La expresión regular vacía. ¿Por qué? Porque no acepta nada. O sea, simplemente toda cadena que pase, que procese, pues no va a ser aceptada, entonces nos da el vacío. Si queremos un símbolo del alfabeto que está en otra forma de expresión regular, pues simplemente ponemos una transición. Aquí de Q0 a Q1. Q1 es el final, aquí sí ponemos un final que va a aceptar A. Si que, bueno, aquí vamos a saltar hasta el epsilon. Por ejemplo, si queremos el epsilon, pues simplemente ponemos Q0 y Q0 va a ser el final, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que va a aceptar pues una cadena vacía. Eso es diferente del vacío, porque el vacío es el autómata que no acepta nada. Y el epsilon es autómata que acepta, digamos, el nulo, ¿no? Sin ninguna transición, sin ningún símbolo. Entonces, eso es el epsilon. Después tenemos el operador de A más, ¿no? Que nos da precisamente o A o B. Entonces aquí lo que hacemos es poner dos transiciones o bien poner una sola transición, o sea, lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo, la notación que hemos estado haciendo, lo que sea simplemente poner acá mi estado final y poner aquí pues los símbolos que quiero que acepten, no tantos como yo quiera. Entonces esa es la forma de aceptar el lenguaje, el operador más. Y entonces, digamos, ya tenemos estos. Y bueno, finalmente lo que nos faltaría es el A estrella. Nos falta la suma de autómatas. Esta es la suma. Esta es la suma, la estrella, y nos falta uno, ¿no? Que es déjenme ver cuál falta la concatenación. Sí, de hecho aquí no está la concatenación, pero ahorita la vemos, ¿no? Entonces, esto es y el A estrella, ¿no? Aquí tenemos A estrella, pues el A estrella es simplemente un ciclo porque precisamente va a ir pasando y pasando, ¿no? Y de hecho, pues el A más, que como decíamos, de hecho aquí, bueno, antes de pasar a la más, o sea que tenemos todos estos, la concatenación, eso no lo pusimos, vamos a poner que mi lenguaje es A concatenado con B, entonces pues lo que vamos a hacer es poner Q0, lo ponemos el símbolo, o sea, ese sería como el autómata que acepta A, Q1, y ponemos B. Entonces ponemos acá B, ¿no? Y esta es mi concatenación. Entonces, sabemos que esta es también una expresión regular, pues también podemos construir el autómata, ¿no? Y en el caso de A más, habíamos señalado que A más será igual a A concatenado con A estrella. Entonces, pues simplemente sería acá como poner A, pero sabemos que A estrella pues es un ciclo, es un lazo, entonces nos queda lo que está acá, ¿no? O sea, tenemos este lazo que sería A estrella y le concatenamos previamente A. Entonces ya tenemos ahí nuestro A más, ¿no? Entonces ya tenemos como alguna idea precisamente de cómo a partir de expresiones regulares, pues ir concatenando, generando expresiones regulares. Quitamos las expresiones regulares básicas, ¿no? Pero precisamente, pues como sabemos, como las expresiones regulares son recursivas, o sea, se definen recursivamente, pues sabemos que, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, A más B, se lo voy a pensar acá, ¿no? Lo voy a poner de esa forma. Vamos a pensar que tenemos en primer lugar, vamos a ponerle 0 más 1, ¿no? O sea, el 0, 1, ¿no? Que sería, bueno, lo que nos dice es, bueno, pon el Q0 y pon el Q1. Y bueno, aquí Q1 puede ser cualquier cosa. Y entonces pon las transiciones 0, 1, vamos a poner el 0,1, ¿no? Que es lo mismo que poner las dos transiciones. Y después, bueno, digo, yo quiero no solo sino que quiero que esto se concatene a, no sé, al lenguaje de uno más, ¿no? Por ejemplo, que uno más ya sabemos que es uno concatenado con uno estrella. Entonces, pues tenemos por otra parte que poner aquí, lo voy a poner incluso en rojo, poner aquí la concatenación, o sea, aquí tendríamos el 1 y tendríamos entonces el 1 estrella, ¿no? Q2, este sería ahora al final. Y el 1 estrella. Y entonces, pues precisamente, pues lo que estamos haciendo aquí es un poquito como la idea anterior, pero en inversa, es como la idea de quitar estados. Aquí tenemos el 0 más 1, después esto implica una concatenación, y después esto implica otra concatenación, pero como tenemos el lazo, pues tenemos una A estrella.
Entonces, la idea precisamente de construir una expresión regular, más bien un autómata a partir de una expresión regular, pues es esta, ¿no? O sea, tenemos la expresión regular y vamos como haciendo estas operaciones sobre autómatas que nos permiten precisamente pues generar esos autómatas, ¿no? Generar esos autómatas más complejos. De hecho, vamos precisamente a hablar de la unión de autómatas, porque bueno, vamos a tener, o la suma de autómatas también le podemos llamar, porque precisamente refleja este operador de suma lógica, que es la unión. O sea, recuerden que voy a regresar un poquito, pero recuerden que cuando tenemos una expresión regular, la suma de la expresión regular, su denotación es la unión, porque son conjuntos. Entonces, unión, podemos llamar unión de autómatas o suma de autómatas, aquí están. O sea, la suma de dos expresiones regulares pues nos da la unión de sus denotaciones, ¿no? Ahora vuelvo hasta acá. Y precisamente podemos hablar de la suma de autómatas o la unión de autómatas. Entonces pensemos en dos autómatas A1 y A2 que tengan los lenguajes L1 y L2. Y entonces podemos construir el autómata, una que sea precisamente la suma o la unión de estos dos autómatas de esta forma. Aquí tenemos el autómata, bueno, aquí le puse autómata S y el autómata T. Entonces, este autómata y ponemos, vamos a empezar a hacer así la unión con transiciones epsilon, ¿no? Porque va a ser más fácil hacer uniones con transiciones epsilon que tratar de quebrarnos la cabeza en principio de cómo unimos los dos autómatas sin esas transiciones. Después ya sabemos que podemos reducir, quitar esas transiciones epsilon, ¿no? Pero en principio vamos a hacerles eso. Entonces, una suma de autómatas, pues precisamente podemos pensarlo así. De hecho, podemos pensar en este autómata, ¿no? Podemos pensar en este autómata y podemos pensar en un autómata que sea de la forma, vamos a pensarlo acá. Voy a poner, pues que sea de la forma 1, 0, 1, y bueno, que sea de esta forma, ¿no? Que sea 1, 0 y 1, 0 más veces, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que nos dice es vamos a crear nuestro autómata. Vamos a poner aquí pues 0. Y va a ser simplemente, pues, 1, va a ser pura concatenación, ¿no? 1, después aquí vamos a tener el siguiente estado, vamos a llamarle P, ¿no? Pues ponemos aquí el siguiente estado, para que no se confundan los estados, entonces también va a ser una P. Y tenemos el 0, pasamos al siguiente estado, tenemos, en este caso, precisamente lo que nos dice es 1, 0 más veces, entonces aquí tenemos 1, vamos a poner, y bueno, vamos a ponerle epsilon, ¿no? Porque es precisamente lo que podemos hacer de manera más fácil, y aquí tenemos el estado final, que va a ser el 3. Entonces, la unión de los autómatas, lo que me dice, o sea, aquí lo puse gráficamente, pero lo que me dice es, bueno, toma estos autómatas y súmale y agrega un estado, o sea, quita los estados finales, o sea, los estados que tienes como finales, ignóralos, quita los de los finales, agrega un nuevo estado inicial y un nuevo final, y agrega transiciones epsilon desde el inicial hacia el estado inicial del estado de los autómatas originales, y agrega transiciones finales epsilon de los finales hacia el final nuevo. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente, pues eso, estos de acá los vamos a ignorar, estos ya no son finales, entonces para no quitarlo, ya nos pongo así. Agregamos un nuevo estado inicial, que va a ser I, ponemos transiciones epsilon, y ponemos transiciones epsilon de estos hacia un nuevo estado final, que voy a llamar F, ¿no? Aquí es F. Y estas son transiciones epsilon. Entonces vemos que pues precisamente el lenguaje que aquí se acepta pues es el lenguaje, ya sea uno este de acá, el de arriba, que sería 1 más 1 concatenado con 1 más, o bien el de abajo, ¿no? El de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, estrellita. Entonces creamos este nuevo autómata, que es la suma de los autómatas. Pero también dentro de esos autómatas, precisamente cuando hacemos concatenación de cadenas, podemos generar esta concatenación de esta forma. O sea, tenemos otra vez dos autómatas, el 1 y el 2, con el que generan el lenguaje 1 y el lenguaje 2, y podemos construir el autómata que concatene ambos lenguajes. ¿Cómo lo hacemos? Pues de igual forma, ¿no? O sea, aquí tenemos LA concatenada, el L de ese autómata va a ser la concatenación de L1 con L2. Entonces lo que hacemos es, pues aquí, de hecho, pues agregamos un nuevo estado inicial y uno final. Esto, pues, en principio lo vamos a hacer así porque es más fácil, digamos, algorítmicamente, pero podríamos pensar que lo que haríamos también es agregar el primero inicial como
el inicial, y quitamos el primero final de los finales, y el final del segundo va a ser el final, ¿no? Pero precisamente para que sea más fácil algorítmicamente, quitamos todos los estados iniciales y finales de los dos autómatas, los mandamos a estados simples y generamos nuevos estados iniciales y finales. Pues eso lo hacemos para que sea más sencillo. Pero básicamente, o sea, aquí la idea esencial es agregar una transición epsilon entre el final del primer autómata y el inicial del segundo autómata. O sea, otra vez voy a volver acá. O sea, que ya tenemos la suma de autómatas, pero como decíamos, también podemos concatenarlos, ¿no? Entonces voy a quitar estos de acá. Otra vez ignoramos ya, no nos importa cuáles, ya no iniciales y finales, los quitamos, digamos, de los iniciales y finales. Entonces lo que hacemos es, bueno, aquí como decíamos, podemos agregar, voy a poner hasta en otro color para que se vea la diferencia. Voy a poner en azul. Entonces podríamos agregar como, o sea, lo esencial aquí es que vamos a agregar aquí una transición epsilon del final del primero hacia el inicial del segundo, ¿no? Y también podríamos agregar un inicial por acá, por si acaso, aunque realmente esto es nada más algorítmicamente, pues va a ser, me va a permitir hacer más facilidad. El reggae, digamos, para cualquier símbolo, este simbolito de pregunta es simplemente o ese símbolo o el epsilon. Es decir, el símbolo 0 o una vez. Puede aparecer una vez o ninguna, no el símbolo, ¿no? Nada más para aclararlo. Y entonces aquí tenemos este autómata, de aquí igual dice la transición un poquito fea, pero este autómata pues vemos que lo que va a hacer es pasar, digamos, por el primer lenguaje, acabar con este lenguaje que no va a ser final, este que va a acabar, y seguirse hacia el segundo lenguaje y generar ese segundo lenguaje. Entonces aquí vamos a tener precisamente que la salida, lo voy a poner incluso acá, la salida de este autómata va a ser el primero, la salida del primer autómata, que es este de acá, concatenado con la salida del segundo autómata, ¿no? Entonces tenemos precisamente la concatenación de autómatas. Entonces, de hecho, lo que estamos haciendo es, sabemos que los autómatas producen lenguajes regulares, entonces en particular, o sea, ya les demostramos, ya hicimos 2 algoritmos para construirlos. Lo que estamos haciendo es como retomar las ideas de cómo se define una expresión regular de manera recursiva, ¿no? Ya vimos precisamente cómo hacer las bases, o sea, el 0 es poner no estados finales, el epsilon es que el estado inicial sea final, y estas son simplemente transiciones con los símbolos. Ahora estamos viendo, precisamente, ya que tenemos una expresión regular, que es la que genera ese autómata, podemos hacer suma de autómatas y podemos hacer concatenación de autómatas, ¿no? Que son precisamente las dos cosas que hicimos, ¿no? Porque al final lo que queremos llegar es reducir los autómatas a expresiones regulares para precisamente ver que todo autómata, pues, no, o sea, que los autómatas no generan otra cosa que no sea una expresión regular y que las expresiones regulares, todas las expresiones regulares tienen un autómata que las define. Entonces ya vimos estas cosas de acá. Y ahora vamos al caso más complicado, que es el de el estrellita, ¿no? Porque el estrellita, pues es repetir esa expresión regular 0 más veces. Entonces, vamos a hacer esta construcción. Aquí está nuestro autómata, que aquí está el estado inicial de principio, el estado final de principio. Y lo que vamos a hacer es precisamente generar como un lazo. O sea, de hecho, este sería como un lazo de todo el autómata, ¿no? Entonces, generamos, el autómata acaba e inicia otra vez, ¿no? O sea, vamos a pensarlo así, ¿no? Vamos a poner acá los ejemplitos que teníamos. Entonces, voy a trabajarlo con el de abajo, bueno, con el de arriba, mejor, para que es lo mismo, ¿no? Pero voy a quitar esto de acá, déjenme, quito entonces, ay, no quería hacer eso. Ahí está. Entonces, quitamos todo lo que tenemos acá. Y quitamos esto, ¿no? Y vamos a trabajar entonces con este de abajo. Me paso un poco. Entonces, quitamos esto, y esto de acá. Entonces, queremos hacer, o sea, lo que queremos hacer, déjenme, lo que queremos hacer, este es un set, un poquito feo, perdón, la caligrafía, pero bueno, queremos pasar esta expresión regular con este autómata, o sea, queremos construir el autómata que precisamente genere esta expresión regular, ¿no? Que sea esta, pero con el estrella, toda la expresión estrella, ¿no? O sea, que sea 0, 1, 1,
asterisco, 0 más veces. Entonces, lo que nos dice es, pues precisamente es, acaba y repite. O sea, regresas al inicio. Entonces, va a pasar tantas veces como quiera de 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, puede acabar o puede pasar otra vez 1, 0, 1 al cuadrado o 1, 0, 1 al cubo, etcétera, etcétera. O sea, lo va a repetir tantas veces como sea necesario. Sin embargo, sabemos que esto, pues, incluye al épsilon. Y aquí, de hecho, pues no tenemos ningún épsilon. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra vez generar, vamos a ponerlo así, generar un nuevo estado inicial. Este es mi nuevo estado inicial, con transiciones épsilon. Y un nuevo estado final, también con transiciones épsilon, ¿no? Transición épsilon, entonces vamos a poner aquí F. Y este va a ser mi nuevo estado final. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una transición de este nuevo inicial a este final con épsilon. Y ya tenemos, pues precisamente, ahora sí incluimos el épsilon. Entonces, esta de acá nos da el épsilon y lo de acá precisamente nos da la repetición de la expresión regular 0 más veces. Entonces, es lo que tenemos acá. Acá. Entonces, ya tenemos, o sea, ya tenemos la forma de escribir expresiones regulares básicas y ya tenemos la forma de, dado un autómata, con esas, de que describe esas expresiones regulares básicas, podemos hacer la suma, la unión de esos autómatas, podemos hacer la concatenación de esos autómatas, o podemos hacer el estrella de Kleene sobre esos autómatas. Que otra vez, lo repito, esta no es otra cosa que utilizar en los autómatas la definición recursiva de las expresiones regulares, ¿no? Tenemos las básicas, ya sabemos cómo construir las básicas, ahora construye las complejas de acá. Y entonces lo que vamos a ver la siguiente clase, porque ya se nos fue la clase, va a ser precisamente el algoritmo que va a aprovechar esto. Y entonces, dado una expresión regular, este algoritmo nos va a dar un autómata para esa expresión regular. ¿Cómo lo va a hacer? Pues recursivamente va a empezar a escribir digamos, autómatas para las expresiones más básicas y después va a construir con esas expresiones más básicas como autómatas que concatenen, que sumen o que apliquen estrella de Kleene sobre esas expresiones básicas, ¿no? Y ese algoritmo, pues lo tenemos acá, es el algoritmo de construcción de Thomson, que lo que va a hacer, pues como estamos viendo, va a tomar una expresión regular y lo va a convertir en un autómata finito determinista con expresiones de épsilon. Le va a ocupar precisamente estas ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un autómata en azul y otro autómata en como cafecito, amarillito, beige, y entonces haciendo como una suma de autómatas. Pero, por ejemplo, este autómata de acá abajo, pues precisamente lo que hizo, de hecho acá hizo una concatenación, pero aquí, por ejemplo, hizo el autómata tenía un autómata en morado, y el autómata en azul es el estrella de Kleene de ese autómata en morado, y teníamos dos autómatas, que es el azul y es el verde, y entonces lo que hizo es concatenarlos. Entonces podemos precisamente, esa es la idea, ¿no? De cuestiones simples, vamos a ir, digamos, de la base de la expresión regular hacia la recursividad de la expresión regular para hacer precisamente autómatas de manera recursiva. Y acá lo vamos a explicar un poquito más con detalle acá, pero no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Ya en la siguiente clase vemos el algoritmo, porque creo que me detuve mucho en explicar los procesos que vamos a hacer para el algoritmo, pero entonces eso ya nos va a permitir explicar el algoritmo de manera un poquito más fácil. ¿Dudas, preguntas?